Bien, hermanos y hermanas, voy a cerrar esta serie que he denominado Yo creo en el Espíritu Santo. Dije en sermones pasados que por 4 sábados hablé de Yo creo en Jesucristo, ahora yo creo en el Espíritu Santo. Nunca está de más, si usted por alguna razón, por enfermedad, por alguna circunstancia no pudo escuchar alguno de los sermones, vaya al canal de YouTube, ahí están todos. Y va a estar también con ayuda del Señor. Y hoy cerramos esta serie de mensajes de quién es y qué hace el Espíritu Santo. No según lo que dice Warner ni lo que dicen textos de algunos autores, no. Según lo que dice Jesús y la palabra de Dios. Jesús en la palabra de Dios. Y cuando comenzamos, obviamente, yo inicié abriendo este mensaje diciendo que no era mi motivación ni mi intención tratar de explicar todo ni enseñar todo lo que se puede enseñar acerca del Espíritu Santo, pero sí que reflexionáramos de algunas cosas que creo que es importante. Y lo primero que quiero que veamos en esta tarde es que veamos al Espíritu Santo en la misión de la iglesia. El Espíritu Santo en la misión de la iglesia. Y esto es importante porque antes de Jesús ascender a los cielos, ¿recuerdan esa imagen de Jesús ascendiendo en los cielos? Lo hemos visto y lo hemos leído ya varias veces. Eso está en Mateo capítulo 28. Ya está Jesús pasando sus últimos momentos con los discípulos, los está comisionando, ¿verdad? Y los 4 evangelios, ven qué interesante, los 4 evangelios registran estas últimas palabras que conocemos como la Gran Comisión. Diga conmigo, Gran Comisión. Ahora sí, como si hubiéramos venido. Gran Comisión. Eso, ahora sí, bien. Hermanos, la iglesia de Cristo, escuche esto, normalmente no vivimos como llevando a cabo la Gran Comisión. ¿Sabe qué llevamos nosotros? La Gran Omisión. La Gran Omisión, porque muchas veces no llevamos a cabo esta Gran Comisión que el Señor nos ha dejado. Y Mateo 28, del 18 al 20, Marcos capítulo 16, del 14 al 18, Lucas 24, del 45 al 49, Juan 20, del 21 al 23, todos hablan lo mismo, todos lograron documentar lo mismo. ¿Qué dice Mateo? Dice, por tanto, vayan y hagan club de varones, club de chicas. Dice, por tanto, vayan y hagan, ¿qué? Discípulos. ¿A dónde? En todas las naciones. Y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y versículo 20 dice, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes. ¿Quién es ese yo? ¿Quién está hablando ahí? Jesús. ¿Y cómo iba a estar Él con cada uno de nosotros si Él iba a ascender? Bueno, a través de la persona del Espíritu Santo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y amén. Y en Hechos capítulo 1, versículo del 4 al 8, ahí Jesús prometió que el Espíritu Santo iba a venir para capacitar a la iglesia primitiva, a la primera iglesia, para cumplir esta misión, la misión que Jesús nos deja en Mateo 28. Jesús dice, ahora voy a mandar al Espíritu Santo, no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar solos, ¿verdad? Hablábamos en el barrio, no los voy a dejar huesos, ¿verdad? No los voy a dejar feos para la foto, no los voy a dejar chingos, no. Voy a enviar al Espíritu Santo. Jesús prometió mandar al Espíritu Santo que habría de capacitarnos, ¿verdad? Y en Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4, vemos el cumplimiento de la promesa y cómo aquellos que estaban a la espera, que habían sido obedientes a la palabra del Señor, fueron transformados. Esos hombres y mujeres, ¿verdad? Que al inicio eran timoratos, eran temerosos, ahora habían sido llenos del Espíritu Santo para entonces compartir poderosamente las buenas noticias de nuestro
Señor Jesucristo. Y vamos a ir de vuelta, Cris, por favor, al versículo anterior, Mateo 28. Y aquí es donde quiero que veamos, primero que nada, al Espíritu Santo en la gran comisión. Al Espíritu Santo en la gran comisión, ¿verdad? Y utilizamos Mateo porque quizás es la versión más conocida, más utilizada, ¿verdad? Estamos hablando de la gran comisión, no la gran omisión, ¿verdad? Y lo describe aquí claro, ¿verdad? Hay una presentación de la Trinidad. Escuche esto, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Si usted busca de tapa a tapa, la palabra Trinidad no aparece en la Escritura. Sin embargo, está implícita en toda la Escritura. Y este es un ejemplo claro de esto. Y yo quiero que usted sepa, y hoy no me voy a meter en el tema de la Trinidad. La Trinidad es un misterio, pero es uno de las bases, los pilares de los no negociables de nosotros como iglesia de Dios. ¿Están conmigo acá? Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ese es un no negociable. Hay cosas que podemos, cuando hablo de negociar, es que hay cosas en las que nosotros con otros hermanos en la fe podemos diferir. Usted y yo podemos diferir con otros hermanos en estilos de música, podemos diferir en tipos de vestimenta, podemos diferir en el orden del servicio, podemos diferir si la Santa Cena se toma una vez al mes, si se toma todos los domingos, si se toma una vez al año, podemos diferir si ponemos arbolito de Navidad o no ponemos arbolito de Navidad, podemos diferir si se recogen diezmos o no se recogen diezmos, podemos diferir en una serie de cosas que no son fundamentales para el cristiano. Pero si hay algo en lo que usted y yo no podemos negociar, entre un montón de cosas, que no voy a entrar en eso, pero una de ellas es en la Trinidad. Creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y aquí lo vemos una presentación de la Trinidad en unidad. Por eso dice, bautizándolos, ¿verdad? Dice, bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y cuando uno se va a la construcción gramatical en el original, en el griego, no queda lugar a dudas que cuando Jesús dice estas palabras, se refiere a tres personas diferentes, al mismo tiempo iguales. Y la palabra Trinidad, como lo dije anteriormente, usted no la va a encontrar en la Biblia, pero el concepto está inmerso, está incluido en toda la palabra de Dios. En toda la palabra de Dios. Y hay pasajes que presentan simultáneamente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, aunque no siempre en el mismo orden. Entonces hay una interrelación entre estas, ¿verdad?, tres deidades que son uno solo, ¿verdad? Hay igualdad en ellos, no hay superioridad o inferioridad. A veces cuando decimos la tercera persona de la Trinidad y hablamos del Espíritu Santo, yo no sé a usted, pero por muchos años yo dije, es que el Espíritu Santo es más pequeñito. No, hermanos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son igual de equivalentes, igual de importantes, igual de santos, tienen los mismos atributos porque los tres son Dios. Y eso tenemos que entenderlo. Dios es uno en unicidad y Dios es tres, es triunidad. Bueno, no voy a entrar en eso, ¿verdad? Nada más quiero decir que comparten los mismos atributos eternos, coexisten en forma simultánea y son iguales en esencia, pero diferentes en sus funciones. ¿Y por qué le quiero hablar esto? Porque hay gente que anda enseñando que esto no es así y usted tiene que tener cuidado. Cuídese de lo solo Jesús y niegan a Dios Padre y niegan al Espíritu Santo. Cuídese de aquellos que solo Dios, solo Jehová. Porque esa no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y la doctrina de la Trinidad es un misterio absoluto que, vea hermanos,
de verdad que es Dios el que tiene que traer fe a nuestro corazón para de alguna manera aceptar este misterio, ¿verdad? Que no entendemos, ¿verdad? Del todo. Ahí hay un misterio que yo creo que algún día cuando estemos delante de Dios tal vez Él nos permita entender. Recuerdo que cuando yo estaba niño me lo quisieron explicar como un huevo, ¿verdad? Un huevito que tiene la cáscara, que tiene clara y que tiene yema, ¿verdad? O un trébol que tiene 3 hojas, o un aguacate, o el agua, ¿verdad? Que está compuesto por H2, ¿verdad? Y 2O. Pero ninguna de esas ejemplos realmente alcanzan, son pobres, porque esa es nuestra humanidad tratando de explicar algo que es un misterio. No hay ilustración perfecta de la Trinidad, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces, hermanos, lo primero que quiero decirles es que el Espíritu Santo está incluido y es indispensable en la gran comisión que Jesús nos ha delegado a nosotros. Por eso esta enseñanza de cierre es que, ¿verdad? Somos llenos para salir, para comunicar las buenas nuevas de salvación. Hay gente que, ¿verdad? Cuando piensa en el Espíritu Santo, piensa que le oren en la frente y se van para atrás y sienten un escalofrío raro, ¿verdad? Y yo no estoy en contra de eso, pero yo quiero decirle que el Espíritu Santo es más que eso. Y que la llenura del Espíritu Santo tampoco es, hay, ¿verdad? Ramas, y quiero ser muy cuidadoso porque no quiero herir susceptibilidades, pero hay ramas del Evangelio, algunas denominaciones que creen que la llenura del Espíritu Santo es efectiva en el cristiano cuando habla en otras lenguas, pero hay gente que nunca habla en lenguas. Y le voy a dar un ejemplo de una persona que cambió la historia, un gran evangelista, su nombre fue Billy Graham. Miles y millones y millones y millones llegaron a los pies de Cristo por este hombre y en la vida experimentó hablar en lenguas. Y entonces, ¿qué? Él no era lleno del Espíritu Santo. No, él era lleno del Espíritu Santo. Pero la llenura del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Hay gente que habla en lenguas y después salen y se andan hartando al vecino. Entonces, ¿para qué habla en lenguas? Domine la única que tiene. Hay gente más llena del Espíritu Santo que no habla en lenguas y tiene dominio propio y no anda chismeando y no anda robando y no anda haciendo chorizos. Y caminan en el Espíritu. A veces nos volvemos muy espiritufláuticos, ¿verdad? Con respecto a este tema. Y tenemos que ser serios, maduros, comedidos, buscar la presencia de Dios, anhelar al Espíritu Santo, desear al Espíritu Santo, procurar ese poder de Dios, pero no para andarle ahí haciendo feo, no, hermanos, para cumplir la gran comisión. Si usted y yo no estamos llenos del Espíritu Santo, es como meterse en un barrial y que el carro de uno no tenga doble tracción. De ahí no sale uno. Un carro sencillo no sale. Empieza uno a patinar y a patinar y a patinar y a patinar. ¿Y qué hay que hacer? Como dice, ¿verdad? Que los carros que tienen doble tracción, métale la ¿qué? Métale la chancha. ¿Verdad? Para sacar el carro del lodo. El Espíritu Santo es ese poder, es ese empuje para llevar a cabo la gran comisión. ¿Y qué es llevar a cabo la gran comisión? Llevar las buenas nuevas de salvación a la gente que aún no ha escuchado o que deliberadamente una y otra vez han rechazado el Evangelio. Permítame decirle una cosa, vivimos en un país sumamente bendecido. Y le voy a decir por qué. Aquí tenemos libertad de culto. Solo en este pedacito de donde nosotros estamos en Horquetas, ¿cuántas iglesias hay? Independientemente que usted esté de acuerdo con prácticas o cosas o lo que sea, ¿cuántas iglesias hay? ¿Cuántas? Hermano, aquí en este, que usted ha contado. Aquí nomás, en este pedacito.
de todos los gustos, sabores, colores, ¿o no? ¿Cuántas emisoras de radio tenemos en Costa Rica? Cristianas. ¿Cuántas? 3, 4, 5 tal vez. ¿Cuántos canales evangélicos tenemos? 2, 3. 2, 3. Yo no sé si todavía existe Canal 31 o no, pero 1, 2, 3 tal vez. Y ni hablemos de internet y YouTube. O sea, no estamos censurados, no nos bajan el switch. A mí no me controlan lo que yo puedo decir o no puedo decir desde aquí. Y que yo sepa ningún pastor aquí de la zona, ni del país. O sea, el mensaje fluye y fluye y fluye y fluye. Y la gente se da el lujo de rechazarlo no una vez, no 2 veces, no 3 veces, no 4 veces, no 5 veces. Yo creo que Costa Rica necesita ser re-evangelizada. Me cuesta creer, y yo sé que sí, escúcheme, no quiero decir que no, yo sé que sí, pero me cuesta creer que hay una persona en nuestro país que nunca haya escuchado las buenas nuevas de salvación. Pero yo sé que sí. Pero hay gente que necesita no escucharla una, necesita escucharla 20 veces. ¿Cuántas veces necesita usted escuchar para venir a Cristo realmente? Y yo, muchas veces. Y esa es la gracia de Dios. Pero Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarme a mí. Entonces, lo segundo que quiero decir es que el Espíritu Santo es el espíritu de la misión. Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad?, que no se vayan a Jerusalén hasta recibir la promesa del Espíritu Santo. Vamos a Hechos, por favor. Al libro de los Hechos. Normalmente conocemos este libro como los Hechos de los Apóstoles, pero realmente deberían ser los Hechos del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo trabajando a través de los apóstoles. Hechos. Vamos a ver. Hechos 1:8. A mí me habían dicho que ese era el versículo para los matrimonios. Hechos 1:8. No, pero no, nada que ver. No. Hechos 1:8. Dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Vean qué interesante. Jesús les dice anteriormente que no se muevan, ¿verdad? Le dice en versículo 4, mientras estaban juntos, les mandó a que no se fueran a Jerusalén, sino les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. Versículo 8, ¿verdad? Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder, ¿verdad? Los discípulos, al igual que tú y yo, no debían y no debemos pretender ir a compartir las buenas nuevas de salvación sin antes recibir el poder de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tarea, hermanos, de cumplir la gran comisión no es efectiva en nuestras fuerzas, no es efectivo en nuestros dones, en nuestros talentos, ¿verdad? Sino que necesitamos la habilidad y la potestad que solo es dada por el Espíritu Santo. En otras palabras, la misión de la gran comisión es imposible sin el Espíritu Santo. Escuche esto, tú y yo necesitamos depender totalmente del Espíritu Santo, porque es Él quien a ti y a mí me capacita. ¿Para qué? Para superar obstáculos, para vencer el temor, para anunciar el Evangelio con valentía. Usted y yo no tenemos, ni debemos, ni deberíamos pensar, hermanos, compartir el Evangelio a través del razonamiento, ni la buena retórica, ni un buen discurso para convencer a alguien de asuntos espirituales. La semana pasada yo les compartí a ustedes que uno puede compartir el Evangelio con otra persona, pero quien
trae un espíritu de convencimiento. No soy yo, no es usted, es el Espíritu Santo. Y ahí es donde, hermano, yo siento como que a mí se me quita una carga a los hombros. Yo les comenté que jovencito llevé un curso de compartir el evangelio, el evangelismo práctico, ¿verdad? A las personas, y después de llevar un taller los lunes en la noche, nos tiraban ahí al parque y nos decían, vaya, compartan la palabra. Y yo iba con 2, 3 hermanos más espueludos, con buen colmillo ya en el asunto para compartir, y yo me quedaba viendo cómo ellos compartían el testimonio y hablaban de Jesús y de la gracia y que el hombre es pecador y que cómo Dios sortió, ¿verdad?, este tema entre la justicia divina, pero la gracia, ¿verdad?, el perdón de nuestros pecados a través de la persona de Jesucristo, y ¿verdad?, que solo es por medio de la fe en Cristo Jesús que recibimos salvación y vida eterna, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo siempre al principio iba con un miedo, hermanos, que nos dijeran que no, que me rechazaran, ¿verdad? Me acuerdo que una vez incluso me paré en un bus a predicar y yo no sentía las piernas, ¿verdad? Parecía un bistec de peseta, solo nervios. Era una cosa terrible. Y ahí es donde uno tiene que asirse del Espíritu Santo y depender del Espíritu Santo. Y si rechazan lo que estoy diciendo, no me están rechazando a mí, lo están rechazando a Él. Pero un día yo voy a estar delante de Dios, usted va a estar delante de Dios y usted va a rendir cuentas si usted compartió o no compartió, si se quedó callado, si se quedó callada o habló. A veces no queremos incomodar a la gente, a veces no queremos sufrir o tener ese rechazo, que lo hagan uno a un lado en el trabajo, en la familia. Qué pereza, ya va a empezar otra vez con la pandereta. Pereza, hasta que empacha. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Usted no se puede avergonzar del evangelio, es poder de Dios, pero ese poder de Dios viene del Espíritu Santo. Por eso Jesús le dice, pero recibirán poder. Yo les dije que esa palabra poder tiene que ver con dunamis, dinamita, es explosiva. Pero tenemos que depender del Espíritu Santo. Es un don divino y es a través del poder del Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué es lo que le toca a usted y qué es lo que me toca a mí, hermanos? Compartir el mensaje. Él es el que hace la obra de convencer de pecado. Vimos la semana que Él convence de pecado, Él convence de justicia y convence de juicio y de transformar la vida de aquellas personas que escuchan el Evangelio para ser como Cristo Jesús. Y hay un imperativo que Jesús usa en este versículo, dice, y recibirán poder. Pero poder ¿para qué? Dice, y serán testigos. ¿Aquí a alguien le ha tocado ser testigo de algo? ¿Te ha tocado ser testigo? Testificar de alguna situación, buena o mala, de las dos. Y es complicado, a veces. Es complicado. Una vez me tocó ir a un juzgado. Qué complicado es eso. Hacer testigo. Qué complicado que es eso. Pero para nosotros no, si tenemos al Espíritu Santo, no debería ser complicado. Esa palabra testigos tiene que ver con ser mártires. ¿Usted sabe qué es un mártir? Un mártir es una persona que hasta la muerte. ¿Se acuerdan los primeros cristianos? Cuenta la historia, no solo en la palabra de Dios, la historia. Que eran quemados, que los tiraban al Coliseo romano, que los utilizaban como antorchas, los empalaban, los crucificaban y los ponían todo el camino, porque ellos eran testigos de Cristo Jesús. Y me serán testigos. ¿Estás dispuesto a ser testigo, a ser testiga del Señor? ¿Verdad? Es el poder del Espíritu Santo que nos capacita para ser testigos de Jesús, ¿verdad? Un testigo es una persona que cuenta la verdad, ¿verdad? Y dice, no, yo sé que eso es cierto, yo sé que eso es real, lo que esa persona está diciendo es así o no
no es así. Y un testigo tiene que estar dispuesto a llegar a ser un mártir, alguien que está dispuesto a morir por su fe. ¿Usted está dispuesto hasta las últimas consecuencias por Cristo Jesús? No me responda. Medítelo en su corazón. Y Jesús le había dicho a sus discípulos: ustedes son testigos de todas estas cosas. La historia cristiana, yo le invito a que usted vaya a ver cómo terminó cada uno de los discípulos de Jesús. Algunos crucificados, otros decapitados, a otros los tiraron, ¿verdad? Otros apedreados. El único que tal vez, ¿verdad?, no le fue tan mal fue al apóstol Juan, pero a él lo exiliaron a la isla de Patmos y Dios le revela lo que iba a suceder en los últimos tiempos. Está el libro de Apocalipsis, pero igual sufrió. Ellos debían de dar testimonio de la vida, la muerte y resurrección de Jesús basado en lo que habían visto y oído, el testimonio personal y la verdad de la palabra de Jesucristo. Iglesia, somos testigos de Jesucristo, compartimos nuestra fe en Cristo, compartir nuestra fe en Cristo. ¿Verdad? Si usted ha nacido de nuevo, compartir el Evangelio no es una opción, no es un tema de elección, es parte de nuestra naturaleza. Y vean qué interesante, porque el impacto de esto es Jerusalén, Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? No es, bueno, voy a compartir el Evangelio aquí o allá, ¿verdad? Es aquí y allá. Y debemos pedirle al Señor que nos dé la habilidad de aprovechar cada oportunidad que tenemos de testificar, hermanos. Tal vez usted y yo nunca nos vamos a montar en un avión para ir a Senegal, para ir a las Amazonas, a compartir la palabra de Dios a las aldeas nunca alcanzadas, que nunca ha llegado el Evangelio. Me llama la atención cómo hay gente que quiere ir a las misiones y ni siquiera al vecino le predica, ni al chino de la pulpería le predica. Por eso Jesús dice: y me serán testigos en Jerusalén. Ahí, por eso, ¿se acuerdan que ellos estaban ahí en Jerusalén? Jerusalén era lo más próximo. Después dice Judea, y el anillo de influencia se fue expandiendo, ¿verdad? Vea qué interesante, dice Samaria. ¿Se acuerdan la bronca de los judíos con los samaritanos? ¿O ya se olvidaron de eso? ¿Se acuerdan? Cómo los judíos preferían dar la vuelta y no pasar por Samaria con tal de no se llevaban, no se amaban, no se querían, no había buena sinergia. ¿Y a dónde los manda Jesús? A Jerusalén, a Judea, en Samaria. Vea, a veces compartir el Evangelio es con gente que a uno no le gusta, uno no se siente cómodo. Permítame compartirle algo. Cuando trabajé 8 años en una empresa, en una transnacional. Vea, y en esos 8 años, casi que los 8 años me sentaron con solo 2 compañeros, eran cubiculitos, ¿verdad? Entonces era espalda con espalda, así. Vea, y no me pudo haber tocado gente más rara, o sea, más contraria a mí, los 2. El primero era un emo, darketo, que escuchaba música satánica, ¿ah? Y yo aquí al otro lado escuchando Hillsong, ¿verdad? Y escuchando Marcos Witt y Danilo Montero. O sea, éramos totalmente opuestos. En el papel no teníamos nada en común. Una vida que estaba buscando a Dios, que estaba tratando de agradarle a Dios. Un muchacho relativamente en buenos pasos y un chavalo que vivía en desorden, en depravación total. Es que Dios lo pone a uno en esas circunstancias, hermano. O sea, donde el código moral de vida iba totalmente contrario al mío. No, o sea, no había forma. Y Dios, siendo Dios, me permitió, no una vez, muchas veces compartirle el mensaje de salvación a este muchacho Jorge. Y llegamos a ser tan buenos compas. Es la cosa más rara. Hasta terminamos yendo a comprar regalos de Navidad juntos y todo, una cosa rarísima.
pero él se abrió al mensaje de la palabra. La semilla quedó ahí sembrada. Incluso fue a sesiones de terapia con mi hermano, el pastor Dan, que estuvo aquí compartiendo la palabra, porque él estaba sumido en una gran depresión, porque cuando yo empecé a conocer su historia, su contexto, de dónde venía el sufrimiento, el abuso, el dolor, el rechazo que había recibido de parte de su papá, etcétera, 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 el abuso con drogas, con alcohol, la promiscuidad en la que se había metido y cómo andaba buscando respuestas, que la gente anda buscando respuestas en el mundo, la gente anda, y yo tengo la respuesta es Cristo Jesús. Y pude brillar la luz de Cristo y pude darle testimonio y pude orar por Él. Y después me pasaron de equipo y dije yo, y ahora seguro, quién sabe quién me va a tocar, alguien más, ¿va? Más afín, más tranquilo. Me tocó con un señor, don Carlos. Él era un ser de luz. Él decía que era un ser de luz. ¿Verdad? Con un aura, ¿verdad? Él vibraba a unos niveles que yo no entendía, una cosa tremenda, ¿verdad? Y él tenía un colocho en su cabeza entre lo que leía en los Salmos y lo que leía en el Corán y lo que leía aquí y lo que leía allá, una cosa rarísima, hermanos, rarísima, pero con el mismo ahínco, el mismo amor, la misma gracia y la misma misericordia que Dios había tenido conmigo y que me había permitido transmitirle a Jorge. Ahora estaba yo tratando de mostrarle un camino mejor a don Carlos. Y pude orar por don Carlos y pude escuchar a don Carlos. Y también una persona que, como todos nosotros, viene de un pasado terrible, de un pasado de destrucción, de cosas muy feas, de cosas muy terribles. Y pude compartir el mensaje del Evangelio. Lo que pase de ahí en adelante ya no es mi responsabilidad. Pero la semilla ahí quedó, y mi esperanza y mi fe es que ellos en algún momento tengan, ¿verdad?, recapaciten, vuelvan en sí y le confíen su vida a Cristo Jesús. Pero Dios, en mi trabajo, ojo, no me tuve ni que mover un metro, ya yo estaba en Samaria. Tal vez su Samaria está al frente de la calle, tal vez su Samaria está donde usted trabaja, tal vez su Samaria es su papá, es su mamá, es su hermanillo, es su hermanilla, que viven como les da la gana y usted no soporta, no tolera. Y hasta lo último de la tierra. Y hasta lo último de la tierra. Y número 3, el Espíritu Santo, hermanos, obra en el creyente, en el mensaje y en el que escucha el mensaje. Y vea lo que dice Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y dice: cuando llegó el día de Pentecostés, todos estaban juntos en el mismo lugar. Versículo dice: de repente un estruendo como de un viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Ese es el Espíritu, ¿verdad? La promesa de Dios haciéndose realidad. Dice: entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. Versículo 5. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Y al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua. Estaban atónitos y maravillados y decían: fíjense, ¿acaso no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestra lengua materna? ¿Verdad? Y aquel de quien Jesús, ¿verdad?, había
hablado, los había hecho esperar, había venido. La venida del Espíritu Santo se basa en la palabra que Jesús había proclamado. Él prometió a sus discípulos: ustedes van a ser bautizados en el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo vino, dice, todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí no hay nada añadido como esto, ¿verdad? Como que se le enviará a algunos y a otros no. Aquí no dice que algunos fueron llenos del Espíritu, dice todos fueron llenos del Espíritu Santo. Escuche esto, porque a veces, ¿verdad? Los pentecostales, permítame hablar de los pentecostales, pues yo vengo de por ahí, ¿verdad? Los pentecostales muchas veces nos jactamos. Yo ya no siento que soy tanto, ¿verdad?, de ese lado, pero tampoco del otro. Ahí ando yo, ¿verdad?, entre Camagua y elote, dice mi papá, ¿verdad? Los pentecostales dicen que los bautistas no están llenos del Espíritu Santo porque no hablan en lenguas. No tienen al Espíritu Santo, no sienten el fuego. Pero esta palabra dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Hermanos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. No se trata de una denominación o de otra. No hay una posición de jerarquía espiritual privilegiada. Aquí en el reino de Dios, escuche esto, no hay privilegios, no hay alguien que está más cerca de Dios que otros. Todos tenemos acceso por medio de Jesucristo al trono de la gracia. Y cuando Jesús formula una promesa, no la rompe y no la olvida. Podemos dudar de cualquier persona, hasta de nosotros mismos, pero no podemos dudar de Jesús. Él prometió al Espíritu Santo para cada uno de nosotros, y sus promesas tienen un sello de certeza, de cumplimiento. Usted y yo ya no estamos esperando al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te está esperando a vos y me está esperando a mí. ¿Qué vas a hacer? ¿Verdad? Cuando le decimos ven Espíritu Santo, no es como que Él anda por allá y se fue a pasear. Entonces lo estamos diciendo, no, Él mora en nosotros. Cuando le estamos diciendo ven Espíritu Santo, no es porque Él no está en este lugar, es una manera de invitarlo a que sea partícipe, a que sea parte, a que tiene libertad de hacer lo que quiere hacer con nosotros y en nosotros, hermanos. No vivimos en la era de la promesa, tú y yo vivimos en la era del cumplimiento del Espíritu Santo. Cuando uno ve al Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, era como viento y era como fuego, ¿verdad? Y eran esas manifestaciones. Usted lo puede ver en Éxodo, lo puede ver en 2 de Samuel, en Ezequiel. Pero el Espíritu Santo hoy en día está en la vida del creyente y está morando en la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Y la transformación de todos aquellos primeros cristianos no era otra cosa más que la promesa cumplida que Cristo había dado a sus discípulos. Y el Espíritu Santo actúa a través de los creyentes que son sal de la tierra y la luz del mundo, como dice Mateo capítulo 5. Ese es el Espíritu Santo, hermano y hermana. Y eso es lo que a usted y a mí nos da la influencia, escuche esto, de Dios. Y que Dios espera que usted y yo, como hijos e hijas de Dios, podamos ejercer para el bien de nuestra sociedad, para el bien de la comunidad de Horquetas de Sarapiquí, para el bien de Río Frío, para el bien de Puerto Viejo, de la Virgen. El mensaje es para todos, hermanos. La obra del Espíritu Santo, hermanos, yo cierro con esto, no se reduce solamente a convencer de pecado, sino que su tarea también es detener el crecimiento de la iniquidad, es decir, de ocuparse de la preservación. El mundo no sabe todo lo que le debemos al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Es quien... ¿verdad? El Espíritu Santo es quien llama a la gente, quien comunica el mensaje, quien transforma las vidas, quien añade a la iglesia a los que son salvos. El Espíritu de Dios está presente y está obrando en y a través del pueblo de Dios, que es la iglesia de Cristo Jesús. Y eso somos ustedes y eso soy yo, hermanos. Ahora, este mensaje está bonito, está muy lindo, que aleluya, gloria a Dios, pero ¿qué vas a hacer?
¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar sentadote o sentadota enfrente del tele? ¿O vas a compartir las buenas nuevas de salvación? Es que, pastor, yo no sé cómo hacerlo. Y recibirán poder. Ya usted recibió eso. Póngalo en práctica. Active la fe en Cristo Jesús. Si usted ha nacido de nuevo, no necesita más. Vaya. ¿Cuál es su Jerusalén? ¿Cuál es su Samaria? No piense discúlpeme, no piense ni siquiera hasta lo último de la tierra. Aunque deberíamos de pensar en lo último de la tierra, porque hay hermanos nuestros en Cristo que están dando su vida en lo último de la tierra y necesitan su oración, mi oración, sus recursos y mis recursos para seguir haciendo lo que están haciendo. Ahí sí. Pero si usted, Dios, no lo está llamando a irse ya hasta el último de la tierra, piensa en su Jerusalén, piensa en su Judea y piensa en su Samaria. Porque ahí hay mucho que hacer. Tú y yo tenemos todavía mucho que hacer. Pongámonos de pie.